¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida está completamente perdido, sin solución, como si lo imposible se hubiera instalado para quedarse? La Biblia nos confronta con una verdad que desafía toda lógica humana. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27. Este no es solo un consuelo, es una declaración de poder espiritual. El Espíritu Santo, la promesa viva de Jesús para sus hijos, tiene el poder de transformar lo que parece irreversible en una manifestación de milagro. Hoy exploraremos cómo actúa el Espíritu Santo cuando todo parece acabado y revelaremos cómo su presencia puede romper cadenas, abrir puertas y cambiar destino. Te mostraremos cómo la intervención divina no depende de tus fuerzas, sino de tu disposición a creer. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando todo parece perdido, cuando las puertas están cerradas, cuando ya no hay esperanza visible y el corazón se hunde en el silencio de lo que humanamente no tiene solución, es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. Porque lo que para ti es un final, para Dios es solo el inicio de una historia gloriosa. A lo largo de las Escrituras, el patrón divino es siempre el mismo. Dios espera a que se agoten todas las fuerzas humanas, a que se desvanezcan todos los planes, para entonces revelarse como el único capaz de transformar lo imposible en milagro. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es esta verdad la que sostiene a aquellos que caminan por valles oscuros, sabiendo que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, el Espíritu Santo ya está obrando en lo profundo. Cuando pensamos en lo imposible, pensamos en situaciones que nos sobrepasan, enfermedades terminales, matrimonios destruidos, economías en ruina, adicciones que han encadenado generaciones, relaciones familiares que se rompieron hace años y que parecen irrecuperables. Pensamos en puertas cerradas, en diagnósticos firmados, en fracasos acumulados, pero la Biblia está repleta de momentos donde Dios se especializó precisamente en actuar cuando el veredicto humano era definitivo. Él no necesita condiciones favorables, no depende de recursos, no depende del tiempo, no necesita que tú entiendas lo que está haciendo, solo necesita que creas. Uno de los ejemplos más contundentes lo encontramos en Juan 11, cuando Jesús llega a Betania y se encuentra con la tumba de Lázaro. Marta y María ya habían enviado un mensaje pidiendo ayuda días antes. Esperaban que Jesús llegara antes de que su hermano muriera. Pero él no lo hizo, no porque no le importara, sino porque había un propósito mayor. Cuando Jesús llega, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. No había margen para esperanza. No había duda de fallecimiento. El cuerpo ya había comenzado su proceso de descomposición. Todo estaba perdido. Humanamente era un caso cerrado. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu, camina hacia la tumba y declara con voz de autoridad: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. No importaron los días, no importó la condición del cuerpo, no importó la desesperanza del entorno. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la muerte retrocede. Cuando Él habla, la imposibilidad se convierte en testimonio. Este milagro no fue solo un acto aislado de poder, fue una revelación profunda del carácter de Dios. Él no llega tarde, Él llega justo cuando su gloria puede brillar con mayor intensidad. Muchas veces no entendemos sus tiempos, pero si permanecemos, si resistimos la duda y la desesperación, veremos cómo Él transforma lo que otros dieron por perdido en un testimonio que cambiará no solo nuestras vidas,
sino las de quienes nos rodean. No se trata solo de cambiar circunstancias, se trata de cambiar realidades espirituales. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, cambia la atmósfera. Lo vemos también en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Habían sido golpeados, humillados y arrojados al calabozo más profundo. Estaban con los pies sujetos en el cepo, sin salida, sin defensa legal, sin ningún aliado humano. Pero en medio de esa prisión decidieron alabar. No se quejaron, no renegaron, cantaron himnos. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo se manifestó con un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y no solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y toda su familia conocieron al Señor. Esto nos enseña que muchas veces el milagro que esperamos no vendrá por estrategia humana ni por ayuda externa, sino por una intervención sobrenatural provocada por la fe y la adoración en medio del quebranto. El Espíritu Santo responde a corazones que, aunque rotos, siguen creyendo, que aunque heridos, siguen cantando, que aunque cansados, se rehúsan a rendirse. Ahí es donde lo imposible se convierte en campo fértil para el obrar de Dios. La lógica humana busca soluciones visibles, pero el Espíritu Santo no se rige por lógica. Él se mueve en la fe, y la fe no es una emoción, es una convicción profunda. Hebreos 11:1 lo define con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que muchas veces tendrás que confiar cuando todo a tu alrededor diga lo contrario, cuando no sientas nada, cuando no veas resultados, cuando las oraciones parezcan no tener eco. Es ahí donde el Espíritu Santo obra de manera más poderosa, porque Él no necesita pruebas para actuar, necesita corazones dispuestos. Recordemos también la historia de Gedeón, un hombre común escondido por miedo, sin experiencia militar, sin liderazgo aparente. Pero Dios lo llama guerrero valiente cuando todavía estaba temblando de miedo. Porque el Espíritu Santo no ve tu estado actual, ve tu destino, ve lo que puedes llegar a ser cuando Él toma control. Gedeón dudó, pidió señales, puso pruebas, y Dios en su misericordia las concedió. Pero lo más impactante es que cuando finalmente aceptó el llamado, Dios redujo su ejército de miles a solo 300 hombres. ¿Por qué? Para que no quedara duda de que la victoria no vendría por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Y con esos 300, Gedeón venció a un ejército mucho mayor. Porque cuando el Espíritu Santo pelea por ti, no importa cuán desventajosa sea la batalla. Hoy quizás te encuentres como Gedeón, escondido entre tus temores, entre tus limitaciones, entre tus fracasos. Tal vez no te creas capaz, tal vez no te sientas digno. Pero el Espíritu Santo no busca perfectos, busca dispuestos. Personas que digan, Señor, no entiendo, pero confío. Y esa confianza, aunque frágil, es suficiente para desatar milagros. Hay momentos en los que sentimos que hemos tocado fondo, que ya no hay más que hacer, que las oraciones no fueron suficientes, que la espera ha sido demasiado larga. Pero incluso en esos momentos el Espíritu Santo sigue activo. Romanos 8:26 nos consuela con una verdad profunda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no puedes orar, cuando no tienes palabras, cuando solo hay lágrimas, Él está orando por ti. Él intercede. Él lleva tu causa ante el trono. Tú puedes estar agotado, pero el Espíritu Santo no se cansa. Él es tu fuerza cuando no queda fuerza. Él es tu voz cuando no tienes palabras. Él es tu esperanza cuando todo parece perdido.
Y es que Dios no necesita condiciones ideales para actuar. De hecho, prefiere los escenarios imposibles. ¿Por qué? Porque así nadie más puede llevarse la gloria. Así queda claro que fue Él quien lo hizo. Como cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Antes de pedir fuego del cielo, mandó a empapar el altar con agua. ¿Por qué hacerlo más difícil? Porque quería que todos supieran que no era un truco, no era coincidencia. Era Dios respondiendo con poder. Y cuando el fuego descendió, no solo consumió el sacrificio, sino también las piedras, el polvo y el agua. Así obra el Espíritu Santo, de manera total, innegable, gloriosa. Lo que parece un final es en realidad el umbral de un nuevo comienzo. Lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, Dios lo usará para tu promoción. El Espíritu Santo tiene la capacidad de redimir los errores, de restaurar lo que se quebró, de levantar lo que otros enterraron. Él no necesita tus recursos, necesita tu rendición, porque en el momento en que te rindes, Él toma el control. Y cuando Él toma el control, nada vuelve a ser igual. Muchas personas oran por milagros, pero viven aferradas al miedo, a la lógica, al control. Pero el milagro comienza cuando sueltas, cuando dejas de intentar manipular el resultado, cuando decides confiar aunque no entiendas, cuando te sumerges en la presencia de Dios sin agendas ni condiciones. El Espíritu Santo se mueve en la libertad del corazón rendido. Él no se manifiesta donde hay orgullo, donde hay autosuficiencia. Él se derrama sobre los que reconocen su necesidad, sobre los que claman con humildad. Señor, sin ti no puedo. Si estás enfrentando un imposible, no estás solo, no estás derrotado, no estás al final, estás en el umbral de un mover sobrenatural. El Espíritu Santo está más cerca de lo que crees. Él ha estado obrando en silencio, ha estado preparando caminos, ha estado removiendo obstáculos invisibles. Todo lo que te pide es que creas, que permanezcas, que no te rindas, porque llegará el momento en que lo que parecía imposible se convertirá en testimonio. Lo que parecía roto será restaurado. Lo que parecía muerto resucitará. No te desesperes si aún no ves resultados. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. Cada segundo que has esperado no ha sido tiempo perdido, ha sido tiempo invertido en tu formación, en tu crecimiento, en tu dependencia. El Espíritu Santo no solo quiere cambiar tu situación, quiere cambiarte a ti a través de ella, para que no solo recibas el milagro, sino que seas transformado por Él, para que no solo salgas de la prueba, sino que salgas fortalecido, lleno de fe, lleno de fuego, lleno de propósito. Lo imposible no es el final, es el terreno donde Dios escribe sus mejores historias. Y si hoy estás caminando por un valle de imposibilidad, no temas, porque hay alguien que va contigo. Su nombre es el Espíritu Santo. Y Él tiene el poder de hacer que lo que hoy lloras, mañana lo celebres. Lo que hoy te oprime, mañana lo uses como testimonio. Lo que hoy parece un muro, mañana será una puerta abierta por su mano. Porque cuando el Espíritu Santo entra, lo imposible se convierte en milagro. Y ese milagro no solo cambiará tu historia, sino que se convertirá en la prueba viva de que Dios sigue obrando hoy, como lo hizo ayer y como lo hará por la eternidad. Cuando enfrentamos una situación imposible, lo primero que solemos pedir es un cambio externo. Queremos que la enfermedad desaparezca, que la deuda se cancele, que el conflicto se resuelva de inmediato. Sin embargo, el Espíritu Santo rara vez comienza desde afuera. Su obra más poderosa ocurre en lo invisible, en lo profundo del corazón, porque antes de transformar lo que nos rodea, Él transforma lo que somos. Y esa transformación interna es, en realidad, el milagro más grande que podemos experimentar. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta declaración revela la intención divina de iniciar el cambio desde el interior, porque es ahí donde se origina toda verdadera renovación. El corazón humano endurecido por el dolor, por las decepciones, por la incredulidad acumulada, necesita ser quebrado y vuelto a formar por el Espíritu. Y este proceso, aunque invisible, es profundamente real. Dios no desea solo aliviar el síntoma, desea sanar la raíz. No quiere solo darte una salida rápida a tu problema, quiere darte una nueva forma de vivir. Porque muchas veces, incluso si cambiara la situación exterior, el corazón seguiría igual, temeroso, inseguro, desconfiado. Por eso, el Espíritu Santo comienza limpiando, purificando, renovando pensamientos, emociones y deseos. Romanos 12:2 nos lo recuerda con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación del entendimiento no es solo un cambio de ideas, es una revolución espiritual. Es cuando la mente deja de ver con los ojos del miedo y empieza a ver con los ojos de la fe. Es cuando dejamos de preguntarnos por qué está ocurriendo algo y comenzamos a preguntarle a Dios qué quiere enseñarnos a través de ello. El Espíritu Santo cambia la perspectiva antes de cambiar la circunstancia, porque sabe que solo así podremos sostener el milagro una vez que llegue. Un corazón que no ha sido transformado no está listo para administrar la bendición que pide. Por eso muchas veces Dios no responde de inmediato, porque está preparando primero el recipiente, está moldeando el carácter, está edificando madurez, está purificando la intención. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios permitió largos procesos, no para castigar, sino para formar. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, pero antes pasó 40 años en el desierto. No fue un castigo, fue una preparación. Dios tenía que arrancar de su interior el ímpetu impulsivo, el orgullo de su posición en Egipto y enseñarle a depender completamente de su voz. Solo así podría conducir al pueblo con mansedumbre, sabiduría y dirección divina. El Espíritu Santo trabajó en su interior mucho antes de usarlo como líder visible. El mismo principio lo vemos en la vida del rey David. Fue ungido cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Antes de gobernar fue perseguido, traicionado, escondido en cuevas, expuesto a la humillación y al rechazo. En ese proceso el Espíritu Santo forjó en él un corazón conforme al de Dios. No se trataba solo de formar un rey capaz de conquistar, sino un siervo capaz de obedecer. Porque el milagro del liderazgo de David no fue su corona, sino su corazón quebrantado. Salmo 51:10 refleja esa obra interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras no surgen de un momento de victoria externa, sino de un encuentro profundo con la verdad interna. Y es allí donde comienza el verdadero poder del Espíritu. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo transforme su interior, comienza a experimentar paz aún en medio de la tormenta. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el corazón ya no está atado al temor. La ansiedad pierde fuerza. La duda se debilita. La voz de Dios se vuelve más clara. Filipenses 4:7 describen esta paz con palabras que trascienden toda lógica humana. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esa paz es un milagro, es una evidencia viva de que el Espíritu Santo ha tomado el control interno, aunque nada afuera haya cambiado todavía, ¿no? Muchos buscan el poder de Dios para realizar señales externas, pero pocos entienden que el mayor poder está en la transformación del carácter. La obra del Espíritu no se limita a milagros visibles, sino que se manifiesta de forma profunda en frutos espirituales. Amor, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. No presenta estos frutos como sugerencias, sino como manifestaciones directas de una vida guiada por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo reina en el interior, el resultado es evidente. No se trata de esfuerzo humano, se trata de evidencia espiritual. Antes de que Dios restaure lo que se rompió fuera de ti, Él repara lo que se quebró dentro. Muchas veces pedimos sanidad para una enfermedad física, pero el Espíritu comienza sanando heridas emocionales antiguas que han estado contaminando el alma por años. Pedimos restauración en una relación, pero el Espíritu primero trabaja en la soberbia, en la falta de perdón, en el orgullo escondido, no porque no quiera darnos lo que pedimos, sino porque nos ama tanto que no nos dará una bendición que no estemos preparados para sostener. Él conoce nuestros límites, nuestras fragilidades, y por eso trabaja desde la raíz. No pule la superficie, transforma la esencia. En Mateo 23, 26, Jesús confronta a los fariseos diciendo: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. Este principio sigue vigente. La limpieza externa solo es verdadera si nace de una limpieza interior. El cambio duradero no comienza en las acciones, sino en las motivaciones. Y solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra profunda, porque conoce lo más íntimo del ser humano. Hebreos 4:12 lo confirma al declarar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay quienes claman por un milagro y no entienden por qué no llega, pero la verdadera pregunta no es si Dios puede hacerlo, sino si ya hemos permitido que Él nos transforme mientras esperamos. Porque muchas veces el milagro que tanto anhelamos no se retrasa por falta de poder, sino porque Dios está usando el tiempo para formar algo eterno en nosotros. Él no trabaja con atajos emocionales, trabaja con fundamentos espirituales. No quiere darte algo solo para satisfacer una necesidad momentánea. Quiere entregarte algo que construya tu destino. Y eso comienza con un corazón transformado. El Espíritu Santo también revela verdades que hemos ignorado o evadido. No solo consuela, también confronta. No solo anima, también corrige. Porque la verdadera transformación no es cómoda, pero es necesaria. Juan 16.8 dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento es parte del milagro. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver nuestras fallas, no como condenación, sino como oportunidad de arrepentimiento, estamos siendo transformados desde lo invisible. Y esa transformación es el fundamento para lo visible. Es en ese proceso donde aprendemos a orar no solo por soluciones, sino por alineación con la voluntad divina. Dejamos de pedir que Dios haga lo que queremos y comenzamos a pedir que Él haga lo que sabe que necesitamos. Dejamos de imponer nuestras agendas y empezamos a rendirlas. Dejamos de buscar alivio inmediato y comenzamos a anhelar crecimiento eterno. Y ese cambio de enfoque es también un milagro, porque muestra que ya no estamos centrados en nosotros, sino en Él, que ya no buscamos solo ser librados del problema, sino ser moldeados a su imagen a través de Él. En 2 Corintios 3:18
Se nos revela este proceso glorioso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta transformación de gloria en gloria no es inmediata, pero es constante. Cada día que permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cada pensamiento que sometemos a su guía, cada emoción que rendimos ante su presencia, es parte del milagro invisible que tarde o temprano dará fruto visible. No podemos separar el milagro exterior de la obra interior. Son parte del mismo proceso. Dios puede abrir un mar en seco, pero primero quiere enseñarte a confiar mientras esperas frente al mar. Puede derribar muros con un grito, pero antes quiere que aprendas a caminar obedientemente alrededor de ellos. Puede levantar muertos, pero antes quiere que creas, aunque veas la tumba cerrada. El milagro comienza cuando el corazón se alinea con el cielo, cuando nuestra alma deja de resistir y comienza a rendirse, cuando nuestra mente deja de cuestionar y empieza a confiar. Ese es el terreno donde el Espíritu Santo se mueve con mayor libertad. Donde hay humildad, hay espacio para el poder. Donde hay entrega, hay lugar para la gloria. Donde hay silencio interior, hay oído afinado para la voz divina. Porque cuando el ruido de nuestra ansiedad cesa, podemos escuchar claramente lo que Dios ha estado diciendo todo el tiempo. Y muchas veces lo que ha estado diciendo no es espera a que cambie tu situación, no, sino deja que yo te cambie a ti mientras esperas. Este es el llamado del Espíritu, no solo a ser testigos de milagros, sino a ser transformados por ellos desde dentro. Porque el verdadero milagro no es cuando la tormenta cesa, sino cuando aprendes a dormir en medio de ella. No es solo cuando las cadenas caen, sino cuando ya no defines tu identidad por ellas. No es solo cuando todo cambia, sino cuando tú ya no eres el mismo. Y esa obra solo puede hacerla el Espíritu Santo. No con ruido, no con espectáculo, sino con profundidad, con verdad, con poder que no se ve, pero que se siente, que transforma, que restaura, que renueva. El Espíritu Santo no siempre cambiará lo que te rodea de inmediato, pero siempre empezará cambiando lo que te define. Porque cuando tú eres transformado por dentro, lo que antes parecía imposible deja de ser una amenaza. Lo enfrentas con otra perspectiva, lo vives con otra fe, lo soportas con otra fuerza. No porque seas más fuerte, sino porque ya no eres el mismo. Has sido renovado y eso en sí mismo es el milagro que lo cambia todo. Hay situaciones que parecen diseñadas para destruirnos. Momentos en los que la presión es tan intensa que todo indica un final sin retorno. Sin embargo, es precisamente en ese terreno árido donde no hay esperanza visible, donde Dios decide manifestarse con mayor intensidad. Lo imposible no es un obstáculo para Él, es una oportunidad para revelar su gloria. El Espíritu Santo no es un recurso de último momento ni una ayuda desesperada, sino la manifestación viva del poder de Dios que se activa en medio de lo que parece no tener salida. Jesús lo dejó claro cuando dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Esta declaración no evitó el sufrimiento inmediato, pero sí transformó el propósito de ese dolor. La imposibilidad se volvió el escenario perfecto para que el poder divino se hiciera evidente. Cada vez que la Biblia presenta un caso imposible, lo acompaña con una intervención que trasciende la lógica humana. Dios nunca ha necesitado condiciones favorables para actuar. Al contrario, cuando todo parece derrumbarse, cuando los recursos se han agotado,
cuando la fuerza humana ya no puede sostener más, Él se manifiesta con una precisión que solo puede venir del cielo. El Espíritu Santo se mueve con libertad en escenarios donde la confianza ha sido depositada plenamente en Dios, porque ahí no hay competencia de soluciones humanas. Ahí solo hay espacio para que su gloria resplandezca sin interferencias. En 2 Corintios 12:9, el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad revela un principio espiritual. Dios espera a que nuestras fuerzas se acaben para entonces mostrar que su poder nunca estuvo limitado por nuestras capacidades. El pueblo de Israel se encontró muchas veces en situaciones así. Una de las más emblemáticas fue cuando se hallaron frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás y ninguna vía de escape a la vista. Desde cualquier perspectiva humana estaban condenados. No había solución militar, no había estrategia posible. Y fue justo en ese momento cuando Dios habló a través de Moisés y dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Lo que vino después no fue una salida estratégica, ni un movimiento político. Fue una intervención divina sin precedentes. El mar se abrió. Dios no solo salvó a su pueblo, sino que lo hizo de una forma que nadie podría atribuirse el mérito. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo actúa. Lo que era una barrera inamovible se convierte en camino. La razón por la que Dios permite muchas veces que lleguemos al límite es porque ahí nuestro corazón está listo para reconocer su mano, sin duda. Cuando aún creemos que podemos solucionarlo, cuando seguimos confiando en nuestras conexiones, en nuestros planes, en nuestras fuerzas, todavía no estamos en el punto donde su gloria puede revelarse plenamente. Pero cuando nos rendimos, cuando dejamos de luchar con lo natural y nos volvemos a lo espiritual, cuando dejamos de exigir una salida y comenzamos a clamar por su presencia, entonces el Espíritu Santo encuentra el terreno ideal para moverse con libertad. En el libro de Jueces, Gedeón enfrentó un ejército que superaba por mucho al suyo. Dios, en lugar de aumentar sus fuerzas, las redujo. Le quitó soldados hasta dejarlo con solo 300 hombres. Desde cualquier lógica humana, eso era condenarlo a la derrota. Pero en esa aparente desventaja se escondía el plan divino. Dios quería que todos supieran que la victoria no vendría por la fuerza militar, sino por el poder del Espíritu. Y así fue. La victoria fue total, sin explicación humana posible, porque cuando Dios actúa, no deja espacio para la duda. Cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace con una intención clara: glorificar a Dios, mostrar que su poder está por encima de cualquier circunstancia y revelar que lo imposible es solo un escenario para que Él sea reconocido como el único capaz de cambiar el destino. Esto cambia completamente la forma en que debemos enfrentar nuestras batallas. Ya no se trata de evitar lo imposible, sino de entender que Dios muchas veces nos lleva hasta ese punto no para derrotarnos, sino para mostrarnos una dimensión más profunda de su poder. En lugar de preguntar ¿por qué estoy en esta situación?, la pregunta correcta es ¿qué quiere Dios revelar de sí mismo aquí? Porque cada imposibilidad lleva escondida una revelación, y cada revelación nos lleva a una relación más profunda con aquel que no conoce límites. El Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder cuando la gloria de Dios es el propósito central. No se trata solo de resolver una necesidad, sino de mostrar quién es Él. Cuando el enfoque está en su nombre, en su honor, en su propósito, entonces lo que parecía inamovible
The house got quiet in different ways, not silence, just words misplaced. We learned how not to ask too much. We learned what not to say. The photos stayed, the smiles didn't. Time kept moving, we resisted. Every crack became a room. Every room learned how to bruise. We didn't fix what fell apart. We just held it still, like I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks.
was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And empieza a ceder. Lo que parecía cerrado se abre. Lo que parecía muerto revive, porque su poder no tiene rival. Isaías 42:8 lo afirma con fuerza. Yo soy Jehová,
ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie, por eso se asegura de que cuando Él intervenga no quede duda de quién hizo la obra. La imposibilidad no es un error del proceso, es parte del diseño divino. Dios la permite no para que te hundas en desesperación, sino para que aprendas a ver desde otra perspectiva. Lo que parece estancamiento muchas veces es preparación. Lo que parece cierre muchas veces es redireccionamiento. Lo que parece pérdida muchas veces es el terreno fértil para una manifestación de gloria que cambiará tu vida por completo. El Espíritu Santo no se limita a consolarte en medio del dolor. También se encarga de convertir ese dolor en plataforma de poder. Y cuando lo hace, no solo tú eres transformado, sino todos los que te rodean pueden ver que Dios ha estado ahí desde el principio, esperando el momento exacto para manifestarse con gloria. Lo que muchas veces se percibe como silencio divino no es ausencia de poder, sino una etapa del milagro que se está gestando en lo oculto. El Espíritu Santo no siempre actúa con estruendos ni manifestaciones inmediatas. Su obra en muchas ocasiones comienza en lo invisible. Y aunque no haya señales evidentes de cambio, ya se está ejecutando algo eterno. Lo que parece inactividad es en realidad preparación. Así como la semilla permanece bajo tierra antes de brotar, así también el obrar del Espíritu se desarrolla primero en lo profundo antes de manifestarse en lo externo. Jesús lo expresó claramente en Marcos 4:27 al hablar del crecimiento del reino de Dios. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este crecimiento oculto, silencioso, pero constante, es un reflejo de cómo Dios opera. Los milagros más poderosos no siempre son aquellos que causan asombro inmediato, sino aquellos que producen una transformación que permanece. El Espíritu Santo no está limitado a intervenir solo en grandes momentos de impacto. Su poder se manifiesta también en la constancia, en la restauración silenciosa, en la paz inexplicable que cubre a quien ha aprendido a esperar. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa no depende de un instante emocional, sino de un proceso divino que avanza paso a paso, incluso cuando no se percibe desde el exterior. Hay ocasiones en las que se ora, se cree, se clama y todo parece permanecer igual. El entorno no se altera, las puertas no se abren, las respuestas no llegan. Pero esa aparente inmovilidad es una capa superficial que no representa la realidad espiritual que está en marcha. En esos momentos, la fe se convierte en el puente entre lo que se espera y lo que aún no se ve. Hebreos 11:1 lo define con autoridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita evidencia visible para mantenerse firme. La fe se alimenta de la palabra, se sostiene en la verdad eterna de que Dios nunca abandona la obra que ha comenzado. La naturaleza progresiva de la obra del Espíritu es coherente con los principios del reino. Jesús comparó muchas veces el obrar de Dios con procesos de crecimiento. En Mateo 13, al hablar de la parábola de la levadura, explicó cómo una pequeña porción de levadura transforma toda la masa, de forma lenta, pero irreversible. Así es el poder del Espíritu. Comienza en lo pequeño, en lo que apenas se nota, pero continúa avanzando hasta transformar por completo la realidad. El creyente que aprende a valorar este obrar discreto adquiere una visión más profunda del milagro. Ya no depende de emociones,
ni de signos exteriores, sino que se aferra a la convicción de que Dios está obrando aunque no se vea. El peligro de una fe basada en resultados inmediatos es que se vuelve vulnerable a la duda cuando los tiempos se extienden. Pero el que ha sido formado en la paciencia, el que ha aprendido a caminar sin ver, desarrolla una fe inquebrantable. La carta de Santiago lo expresa con claridad. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Esa paciencia no es pasividad, es fuerza espiritual. Es la madurez que nace de confiar sin condiciones. Es la solidez que permite sostenerse firme cuando todo alrededor parece contradictorio. El Espíritu Santo no se mueve según la urgencia del corazón humano, sino según la perfección del plan de Dios. Hay procesos que se alargan no porque haya olvido, sino porque hay formación. Dios no responde con prisa, responde con propósito. Lo que tarda en llegar muchas veces es lo que más se valora, lo que más edifica, lo que más transforma. Y es ahí donde la fe encuentra su verdadera dimensión, cuando se mantiene viva no por lo que ve, sino por quien lo prometió. Romanos 8, 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa espera activa, expectante, sostenida por la palabra, es el lugar donde el Espíritu se mueve con mayor profundidad. En muchas ocasiones lo que no se ve es más poderoso que lo que se manifiesta. La fortaleza interior, el carácter que se edifica en medio del silencio, la comunión que se profundiza en la espera, todo ello es evidencia de que el milagro ya está en curso. Lo visible llegará a su tiempo, pero lo eterno se está formando desde ahora. En 2 Corintios 4:18, Pablo exhorta a poner los ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Este enfoque transforma completamente la manera de interpretar los tiempos de espera. Ya no son periodos vacíos, sino espacios sagrados donde el Espíritu prepara el cumplimiento de promesas eternas. La intervención del Espíritu no necesita espectacularidad para ser genuina. Su poder se manifiesta también en lo cotidiano, en lo estable, en lo que permanece. Cuando transforma un corazón endurecido en uno sensible, cuando renueva una mente desgastada, cuando planta convicciones firmes donde antes había inestabilidad, está obrando un milagro. No siempre se celebran con aplausos, pero son los que sostienen la vida del creyente por décadas. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento, ese mismo creyente puede mirar atrás y reconocer que el verdadero milagro no fue solo lo que recibió, sino lo que llegó a ser en el proceso. Cada oración elevada en fe, cada palabra declarada con esperanza, cada día de obediencia sostenida sin resultados visibles, está construyendo un testimonio. El Espíritu Santo no ignora esos momentos. Ellos forman parte del milagro. Son los ladrillos con los que se edifica una fe sólida, una vida anclada en la verdad. Isaías 40:31 asegura: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es para quienes vieron resultados inmediatos, sino para los que supieron esperar con fe. El proceso silencioso del Espíritu no debe subestimarse. En ese silencio, Él está alineando tiempos, restaurando lo que fue quebrado, deshaciendo planes del enemigo, abriendo caminos que aún no se ven. Y cuando todo esté listo, cuando el tiempo de Dios llegue, lo que parecía un milagro imposible se manifestará de manera que nadie podrá atribuirlo a otro origen que no sea su mano. Entonces se comprenderá que la espera no fue un obstáculo, sino parte esencial del cumplimiento. Que el silencio no fue abandono,
sino estrategia divina. Y que lo que parecía no avanzar estaba en realidad siendo transformado por un poder que nunca deja de obrar. Cuando el ser humano llega al final de sus fuerzas, cuando las oraciones se sienten vacías, cuando todo alrededor parece gritar que ya no hay vuelta atrás, es allí donde el Espíritu Santo comienza a obrar en una dimensión que trasciende la comprensión. Porque la tumba, símbolo absoluto del cierre, del fracaso y del fin, no es límite para el poder de Dios. En la lógica del cielo, la tumba no representa muerte definitiva, sino plataforma para el renacer. Lo que para el hombre es clausura, para el Espíritu es inicio. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe, las piedras se mueven, las cadenas se sueltan y lo que parecía enterrado se levanta con nueva vida. El evento central de la fe cristiana, la resurrección de Jesús, no solo es un hecho histórico, es una declaración permanente de que en Dios nada muere sin propósito. En Mateo 28, cuando las mujeres llegaron a la tumba, esperaban encontrar el cuerpo de su maestro. En su mente todo había terminado, el fracaso de la cruz había sellado sus expectativas. Pero el ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Esa frase contiene la esencia del obrar del Espíritu Santo. Él resucita lo que fue prometido, aun cuando todo parezca apuntar a lo contrario. Él cumple lo que salió de la boca del Padre, aunque la tumba se haya cerrado. El Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11 lo confirma con claridad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo no solo señala un poder futuro para la resurrección final, sino un poder presente que actúa en quienes creen. El mismo Espíritu que venció a la muerte sigue activo hoy, vivificando lo que ha sido declarado sin vida, restaurando lo que fue destruido, reviviendo lo que se dio por perdido. La obra del Espíritu no se limita a consolar en medio del duelo, sino que transforma el duelo en danza. Cuando Dios permite que algo muera, no lo hace para destruir, sino para purificar, para reorientar, para redimir. Hay cosas que deben ser llevadas a la tumba porque cargan consigo elementos que estorban el propósito eterno. Hay relaciones, planes, versiones de nosotros mismos que necesitan ser crucificadas para que algo nuevo pueda nacer. Jesús no evitó la cruz, no huyó del sepulcro. Él abrazó el proceso porque sabía que la gloria vendría después. Y ese patrón se repite en todos los que caminan por fe. El Espíritu no nos libra de la muerte simbólica, pero nos asegura la resurrección gloriosa. Juan 12:24 lo explica en palabras de Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte del grano no es el final, es el inicio de la multiplicación. Hay momentos en los que Dios permite que todo se cierre, que todo se apague, para enseñarnos que la verdadera vida no depende de nuestras estructuras, de nuestras seguridades, ni de nuestros planes. Él desarma lo que edificamos sin fundamento, para que lo que construya con su Espíritu sea eterno. Cuando llegamos a la tumba de nuestras propias capacidades, encontramos el umbral del poder de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo opera con mayor fuerza, no sobre el orgullo, sino sobre el quebranto, no sobre la autosuficiencia, sino sobre la rendición total. La historia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos ilustra de manera poderosa esta verdad. En Ezequiel 37, el profeta es llevado por el Espíritu a un valle lleno de restos humanos, sin vida, sin esperanza. Dios
le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y ante lo imposible, Ezequiel responde con humildad, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor le ordena profetizar. Y mientras el profeta obedece, algo sobrenatural ocurre. Los huesos comienzan a unirse, la carne se forma y el soplo del Espíritu entra en ellos. Una multitud que parecía extinguida se levanta como un ejército. El mensaje es claro. Donde tú ves muerte, Dios ve oportunidad. Donde tú ves ruina, Dios ve ejército. Y el agente de esa transformación es el Espíritu Santo, que sopla vida donde todo estaba seco. La intervención del Espíritu no requiere que las condiciones mejoren, requiere que alguien esté dispuesto a obedecer, aun cuando el terreno parezca estéril. El milagro de la resurrección no necesita clima favorable, ni opinión positiva, ni estadísticas alentadoras. Solo necesita una palabra que salga de la boca de Dios y un corazón que crea en ella. Porque la palabra divina es semilla incorruptible. Y el Espíritu es quien la activa, quien la fecunda, quien la lleva a cumplimiento. Isaías 55, 11 lo afirma con autoridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que fue enterrado en derrota cuando es tocado por el Espíritu resucita en victoria. Lo que fue abandonado por el hombre es visitado por el cielo. Y ese cambio de perspectiva es esencial, porque muchas veces no vemos el milagro, no porque Dios no esté obrando, sino porque seguimos mirando con los ojos de la carne. Pero el Espíritu Santo cambia nuestra visión, nos enseña a ver con ojos de promesa, nos muestra que el fin es solo una pausa antes del despliegue de su gloria. Nos recuerda que el tercer día siempre llega, que la piedra será removida, que la tumba no retendrá lo que Dios ha determinado levantar. La resurrección no es solo un acto, es una manifestación del carácter de Dios. Él no abandona lo que ama, Él no deja inconcluso lo que empezó. Filipenses 1:6 vuelve a resonar con poder. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que aunque el proceso haya pasado por el valle de sombra, aunque haya atravesado el silencio, el rechazo, la oscuridad de la tumba, no ha terminado. El Espíritu Santo sigue activo. Su obra no se interrumpe. Su propósito no se desvanece. Su poder no se detiene. Incluso la cruz, instrumento de tortura, fue transformada en símbolo de redención. Porque en el reino de Dios, todo lo que toca el Espíritu es redimido. No hay pérdida que no pueda convertirse en propósito. No hay derrota que no pueda tornarse en victoria. No hay noche tan oscura que impida el amanecer. En Lamentaciones 3:22-23, el profeta declara en medio del dolor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa fidelidad se manifiesta con fuerza cuando todo parece perdido, cuando ya no hay más que hacer, cuando solo queda esperar en lo invisible. Y es ahí donde el Espíritu Santo se mueve con mayor libertad, porque no hay interferencias humanas, solo dependencia absoluta. Cuando Dios determina levantar algo, no hay tumba que lo retenga, no hay sello que lo impida, no hay piedra que no pueda ser removida. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, todo lo que antes estaba ligado a muerte queda anulado. La vergüenza es sustituida por honra, la ruina por restauración, el lamento por alabanza. Isaías 61 describe esta obra gloriosa del Espíritu como un intercambio divino.
para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Este pasaje no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. El Espíritu Santo transforma el contexto desde lo más profundo, no remendando lo viejo, sino creando algo completamente nuevo. Ningún proceso de muerte espiritual es definitivo cuando el Espíritu Santo interviene. No importa cuán enterrado esté el llamado, cuán dañado esté el corazón, cuán extinta parezca la esperanza. Si su aliento toca esa área, todo cambia. Y cuando Él resucita, no lo hace para que volvamos al mismo punto. Nos levanta para avanzar, para multiplicar, para influir. Nos levanta con gloria mayor. Lo que fue quebrado, ahora porta autoridad. Lo que fue silenciado, ahora tiene voz profética. Lo que fue ocultado, ahora brilla como testimonio viviente. En Apocalipsis 21:5, el que está sentado en el trono declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa declaración no es una promesa lejana, es una realidad presente para todo aquel que permite que el Espíritu Santo entre en lo que parecía definitivo. Porque en su poder no hay finales permanentes, solo nuevas etapas que reflejan más intensamente su fidelidad. Cuando Él actúa, la tumba deja de ser símbolo de derrota y se convierte en evidencia de un nuevo comienzo. El Espíritu Santo no solo transforma lo imposible en milagro, sino que redefine por completo lo que entendemos como imposible. Lo que antes era sinónimo de límites, de quiebre, de punto final, bajo la acción del Espíritu, se convierte en materia prima para una nueva creación. Porque el milagro no es solo una solución externa, es un cambio de gobierno interior. Es el trono del corazón cediendo el control al Creador. Es la rendición de nuestras certezas a favor de su voz. Y cuando esa rendición ocurre, el Espíritu no se limita a resolver un problema, se encarga de establecer el reino. Lo que el mundo llama final para Dios es plataforma. Lo que parece ruina, Él lo ve como semilla. Porque el lenguaje del Espíritu no es el de la lógica humana. Sus caminos no siguen los patrones conocidos. Isaías 55:9 lo declara con absoluta claridad. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta diferencia de perspectiva es la que muchas veces impide que el milagro sea reconocido en el momento que ocurre. Porque el Espíritu actúa desde lo eterno, no desde lo inmediato. Y su obra no está orientada a satisfacer una necesidad puntual, sino a instaurar un principio eterno. La acción del Espíritu Santo no es ocasional, es continua. No se trata de una intervención aislada que irrumpe en una crisis para luego desaparecer. Es una presencia constante que habita, que guía, que forma. El milagro más profundo no es el que cambia una circunstancia, sino el que nos hace conscientes de su cercanía permanente. Juan 14:17 lo expresa así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el verdadero cambio de dimensión. Dejar de esperar que Dios intervenga desde afuera para comenzar a caminar con la certeza de que Él habita dentro. Cuando comprendemos que el Espíritu Santo no visita, sino que permanece, nuestra relación con los milagros también cambia. Dejamos de buscarlos como eventos extraordinarios y comenzamos a vivirlos como parte de nuestra naturaleza transformada. Porque el que ha sido regenerado por el Espíritu ya no depende del ambiente para creer, ni de las señales para obedecer. Vive cada día desde la certeza de que lo sobrenatural no es excepción,
sino expresión del reino al que pertenece. Primera carta a los Corintios 6:19 nos recuerda esta realidad con firmeza. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta identidad cambia toda la perspectiva de lo que es posible. El Espíritu no llega para resolver un momento de crisis, llega para establecer un nuevo orden. Donde antes reinaba el miedo, ahora habita la paz. Donde había confusión, ahora hay discernimiento. Donde gobernaba la desesperación, ahora hay propósito. Esta transformación no se mide por la desaparición del problema, sino por la aparición de una nueva visión. El milagro auténtico no se limita al resultado, se revela en la manera en que comenzamos a interpretar todo a través del lente del cielo. Gálatas 5:25 lo afirma con contundencia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es un momento, es una manera de existir. Hay quienes creen que el milagro es una excepción a la regla natural, pero desde la perspectiva divina, el milagro es el estado original, es el orden restaurado, es el diseño de Dios manifestado sin obstrucciones. El pecado y la caída introdujeron una distorsión que nos acostumbró al dolor, a la pérdida, al límite. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para restaurar lo que fue roto, para reconectar lo que se perdió, para reinstalar lo eterno en lo temporal. Efesios 1:13-14 nos enseña que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. No es un recurso provisional, es el anticipo de lo definitivo. Por eso, cuando el Espíritu actúa, no solo repara, rediseña. No solo restaura, establece. No solo sana, transforma. Su obra no es cosmética, es radical. No hace ajuste, hace nueva creación. 2 Corintios 5:17 lo dice sin ambigüedades. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El milagro entonces no se reduce a una intervención puntual, sino a una naturaleza nueva que vive en un nivel distinto, que opera bajo otra ley, que se rige por otra autoridad. Lo que el Espíritu comienza lo lleva a cumplimiento. No abandona procesos, no se cansa de formar, no se retira cuando las cosas se complican. Su permanencia es garantía de avance, su presencia es seguridad de destino. Filipenses 2:13 lo declara con poder. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El milagro más profundo es este, que el Espíritu no solo haga algo por ti, sino que haga algo en ti y a través de ti. Que no solo te levante, sino que te envíe. Que no solo te sane, sino que te haga canal de sanidad. El Espíritu Santo no está formando personas dependientes de momentos emocionales. Está levantando testigos de lo eterno. Personas que caminan con autoridad, que viven con propósito, que enfrentan lo imposible, no con resignación, sino con esperanza activa. Porque saben que lo imposible no define a los hijos de Dios. Lo imposible es el lienzo donde se revela el diseño celestial. Lo imposible es el escenario donde la obediencia se encuentra con la gloria. Lo imposible es el espacio donde el reino se abre paso en medio de lo natural. Hebreos 11:33-34 nos habla de hombres y mujeres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Esta fe no nace del impulso, nace del Espíritu. Cuando una persona es llena del Espíritu, deja de negociar con las circunstancias.
No vive pendiente de lo que ve, sino de lo que cree. No calcula en función del riesgo, sino en función de la obediencia. Porque entiende que cada paso guiado por el Espíritu tiene peso eterno. Que cada acto de fe construye una realidad que tal vez no se vea de inmediato, pero que ya ha sido establecida en el cielo. Hebreos 11:3 lo afirma. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo invisible no es menos real, es simplemente más eterno. Esta conclusión no es un cierre, es una activación, no es un punto final, es una liberación. Porque si has comprendido que el Espíritu Santo puede cambiar lo imposible en milagro, entonces estás listo para vivir desde esa verdad. Ya no como espectador, sino como participante. Ya no como alguien que espera, sino como alguien que se alinea. El milagro no es algo que ocurre fuera de ti. Es algo que empieza dentro de ti y se manifiesta a tu alrededor. Es el resultado de una comunión continua, de una obediencia intencional, de una fe que ha madurado más allá de los sentimientos. Es tiempo de dejar de medir el poder de Dios por lo que ha sucedido hasta ahora. Es tiempo de dejar de interpretar su voluntad según las demoras o los silencios. El Espíritu Santo no se mide por los resultados que esperabas, sino por el fruto que ha producido en ti. Gálatas 5, 22, 23 enumera ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es solo evidencia de transformación, es señal de que el milagro ya ha comenzado. No estás esperando a que algo suceda. Estás siendo parte activa de lo que Dios está haciendo. Cada día que decides creer a pesar del dolor, cada paso de obediencia cuando no hay garantías visibles, cada decisión de permanecer cuando todo invita a retroceder, es una declaración espiritual de que vives por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu es vivir desde lo eterno. Es caminar sabiendo que no estás limitado por lo que otros ven, porque dentro de ti habita aquel que todo lo puede. Lucas 1:37 lo deja escrito para siempre, porque nada hay imposible para Dios. El milagro entonces no es una interrupción de la realidad, es su restauración. Es la manifestación de lo que siempre debió ser. Y si el Espíritu Santo mora en ti, ya no necesitas esperar por un milagro, porque tú mismo eres evidencia de uno. El hecho de que estés de pie creyendo, buscando, escuchando, orando, confiando, es señal de que el poder de Dios ya está operando. No lo subestime, no lo limite, no lo encierres en tu interpretación de lo que debería haber pasado. Permítele al Espíritu revelarte que lo mejor no ha sido retrasado, sino reservado. Que esta conclusión no sea una despedida, sino un envío. Que no sea el final de una reflexión, sino el inicio de una vida conducida por el Espíritu. Donde lo imposible ya no sea una barrera, sino una invitación. Donde el milagro ya no sea una esperanza futura, sino una realidad presente. Donde el Espíritu Santo no sea una doctrina, sino la presencia viva que transforma, guía, llena y activa. Porque cuando Él está, todo cambia. Y donde antes veías un límite, ahora verás un propósito. Donde veías muerte, ahora verás vida. Donde pensabas que todo terminó, comenzarás a entender que apenas era el inicio.